Hola a todos, acá Cecilia, su fiel servidora. Este es el último video que voy a estar grabando acá con este fondo porque a partir de mañana me voy a estar mudando. Sí, ya sé, otra vez me mudo, o sea, sí, en menos de 3 años voy a haber vivido en 3 lugares diferentes en Ámsterdam. Qué cansador que es mudarse, por favor. Y no solamente es cansador mudarse, sino también todo el proceso del antes y del después de la mudanza. Lamentablemente en Ámsterdam es súper común que todos los que vivimos acá, que no tenemos nuestra propia casa, es decir, que no somos propietarios y que estamos alquilando, siempre tengamos que estar mudándonos constantemente y siempre cambiando de lugar. En Ámsterdam se suele alquilar o cuartos, o departamentos, o casas, o estudios. Cuando uno alquila un cuarto, lo que pasa es que uno alquila un cuarto cerrado, generalmente con puerta, generalmente la puerta también tiene llave, pero va a compartir la casa o el departamento con otras personas y va a haber determinados espacios comunes, como por ejemplo el baño, la cocina y a veces algún living o alguna sala de estar. Uno solamente tiene derecho y uno solamente está alquilando su propio cuarto. Todos los demás espacios son compartidos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si vos querés cocinar y hay otra persona cocinando, vas a tener que esperar. Lo mismo, si te quieres dar una ducha y hay otra persona usando el baño, vas a tener que esperar. Y además también, en general, uno alquila el cuarto y no sabe quién está viviendo en esa casa, porque uno solamente alquila el cuarto. Así que también es una cuestión de suerte, si te vas a llevar bien con las personas o no. Pero tiene como punto positivo que estos tipos de alquiler son bastante baratos, bastante económicos y además el depósito que piden no es muy alto, es decir, suele ser simplemente un mes de alquiler por adelantado, es decir, es bastante accesible poder entrar a estos cuartos. Es ideal para cuando llega, sobre todo si uno llega solo, es perfecto porque uno generalmente no viene con mucha plata, así que es la mejor opción. Después también está la opción de alquilar una casa o un departamento. Obviamente, si uno gana mucho dinero y puede alquilar su propia casa, su propio departamento y no compartir con nadie, se puede hacer, está perfecto. Pero el problema es que alquilar una casa o alquilar un departamento suele tener un valor bastante elevado, así que no todo el mundo lo puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer es uno se puede juntar con otra persona o con un grupo de amigos o de compañeros de trabajo o lo que sea y entre varios pueden alquilar una casa o un departamento y tienen el contrato a nombre de todas estas personas y sigue siendo bastante barato porque todos los gastos se dividen. Así que esa es una opción muy buena y es un poco mejor que alquilar solamente un cuarto porque ya sabes con quiénes vas a estar viviendo. Y bueno, eso, ya vas a saber más o menos si las personas te caen bien o no y cuáles son las costumbres y etcétera. Y la otra opción es alquilar un estudio o como le llamamos en Argentina, un monoambiente. Esta opción está bastante buena, pero bueno, también te suelen pedir un depósito bastante elevado. Lo bueno es que también suelen ser bastante económicos. Hago un corte en este video para que no te olvides de suscribirte. Si es que no estás suscripto todavía, vas al botón rojo, lo presionas y también le das like o presionas la campanita, así te avisa cada vez que subo un video. Y también, si no le diste like todavía a este video, anda a darle like ahora mismo, porque no hay que dejar para más tarde lo que podemos hacer en este momento, así que ya, quiero que le des like a este video. Ahora sí, sigamos con el tema que nos compete. Los lugares para conseguir alquileres son diversos. Ahora les voy a contar cuáles son los que usé y los que uso yo hoy en día. La primera vez que vine a Ámsterdam usé Facebook. Facebook, bueno, todo el mundo conoce Facebook. Hay un montón de grupos de Facebook que se llaman alquilar una habitación en Ámsterdam, etc. Hay un montón. Después en la descripción de este video les dejo algunos. Y también si van al Marketplace, que es como el mercado libre de Facebook, ahí también se publican un montón de cuartos. Y también de otros lugares, pero generalmente son cuartos lo que se publica ahí. Y uno se pone en contacto con el dueño y ahí hacen el contrato. Obviamente uno va primero a ver el cuarto o el departamento o la casa o lo que sea y después se hace el contrato o lo que sea. Así que una opción es Facebook. El problema con Facebook es que no es del todo confiable. De hecho, la primera vez que yo alquilé mediante Facebook tuve algunos problemas. ¿Por qué? Porque el primer contrato
de alquiler, ay, si les digo lo que era mi primer contrato de alquiler, era algo escrito a mano que decía, yo te pago esto para este cuarto. Y obviamente podía llegar a tener problemas con ese contrato, los tuve, así que perdí dinero, no estuvo muy bueno, pero bueno, de todo se aprende, así que ojo si van a alquilar con Facebook, ojo lo que firman y ojo, tengan cuidado. Otra opción también súper común, aunque hoy en día gracias a Facebook no tanto, en el pasado dicen que era mucho más importante esta otra opción, es Cabernet. Cabernet es básicamente como Facebook, pero en vez de ser una red social es simplemente una página donde muchas personas que tienen un cuarto o una casa o lo que sea, dicen qué espacio tienen para alquilar y ahí se alquila. Igual que Facebook, no es del todo confiable, tienen que ver a ver qué es lo que están firmando, a ver dónde queda el lugar, a ver, tienen que tener los ojos más abiertos, pero bueno, también está la posibilidad. Hay un montón de personas que alquilan por Facebook y por Cabernet y que nunca tuvieron problemas y que les va genial, así que todo es posible. Otras dos opciones gracias a las cuales yo también encontré vivienda son Funda y Pararius. Ahí también se publican un montón de cosas, algunas publicaciones vienen de parte de makelars, que son agentes inmobiliarios, otras vienen de dueños directos, o sea que hay un poco de todo. Lo más importante es siempre ver qué es la publicación, ver quién es esta persona que alquila, ver cuáles son los términos del contrato, cuáles son los términos y las condiciones del contrato, el precio y demás. Cosas que son súper importantes a tener en cuenta a la hora de alquilar. En primer lugar está el tema de las zonas. Determinadas zonas van a ser siempre muchísimo más caras que otras y en determinadas zonas también va a pasar que las casas son muchísimo más lindas y en otras las casas van a ser un poco más económicas o tal vez muy antiguas, así que, por ejemplo, si van a Amsterdam Centro, ahí va a ser todo un poco más caro y las casas van a ser muchísimo más antiguas que tal vez en las afueras, donde es todo bastante más económico y las casas tienden a ser un poquito más modernas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el tamaño del cuarto o el tamaño de la casa o el tamaño del estudio. Y además de eso también tienen que ver si viene amueblado o sin amueblar. Si recién llegan a Holanda y no tienen muebles, les va a convenir 1000 veces que sea amueblado porque van a poder postergar el hecho de ir y conseguir sus propios muebles. Pero si ustedes ya viven acá desde hace un tiempo y ya tienen sus muebles, obviamente les sirve más que sea un departamento sin amueblar, así en vez de tirar sus muebles o venderlos o regalarlos, simplemente los llevan de un lugar al otro. Así que eso. Ojo también que si el lugar no está amueblado, tal vez uno cuando lo ve vacío piensa que es muchísimo más grande de lo que en verdad es, así que tomen las medidas del lugar, agarren un medidor y midan a ver cuánto mide cada lugar y fíjense, hagan un mapa a ver cuánto mide cada mueble para después no llevarse sorpresas y si hay algo que tienen que comprar o si hay algunos muebles de los que se tienen que deshacer y demás. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el precio. En general, un cuarto en Ámsterdam va desde 450 euros hasta, he visto cuartos de 800 o 900 euros. Mientras que alquilar una casa o un departamento suele estar siempre por encima de los 1000 euros. Y bueno, no tiene límite en realidad porque hay casas súper caras, hay casas o departamentos en el centro que son súper grandes y súper lindos que tal vez piden como 4000 euros por mes de alquiler. Todos estos precios fueron por mes, me olvidé de decirlo, pero todos los precios por mes. Así que esos son más o menos los precios. Y los estudios también varían entre 500 o 600 euros por mes en adelante. Pero es también muy importante cuando les dicen el precio que pregunten si el precio es inclusivo o exclusivo. Se le llama precio inclusivo al precio que incluye también los servicios. Esos son luz, electricidad, agua y también ¿cómo se llama? La waste tax. O sea, el impuesto a la basura, que sería como el ABL, lo que le llamamos ABL en Argentina, y también internet, porque algunas casas incluyen internet, otras no, otras tenés que vos contratar tu propia compañía de internet, así que eso está bueno preguntarlo antes, porque tal vez uno escucha que un precio es baratísimo, pero si no incluye los servicios, después se te va a ir bastante más, va a ser bastante más caro el precio. Y también es importante, si les dicen que el precio es inclusivo, preguntar bien qué incluye. Porque, por ejemplo, puede ser que incluya luz, electricidad y agua, pero que no incluya ni el ABL, o sea, ni el impuesto a la basura, a la recolección de basura,
el impuesto al agua que también está en Ámsterdam, y puede que tampoco incluya lo que es internet. Así que importante preguntar si es inclusivo, qué incluye. Además, también siguiendo con el tema del dinero, tienen que preguntar de cuánto va a ser el depósito. Generalmente para los cuartos, como dijimos antes, suele ser un mes de depósito, pero para lo que son las casas, los departamentos y los estudios suelen ser entre 2 y 3 meses de depósito. Generalmente son 2 meses de depósito y un garante o algo así. Así que depende, eso pregúntenlo siempre. Y en el caso también de que vayan a alquilar solamente un cuarto, pregunten si pueden, cuántas personas viven ahí. También si cuando van a ver la casa o el cuarto o lo que sea, tienen la posibilidad, intenten conocer a esta gente porque a fin de cuentas son personas con las cuales van a terminar conviviendo y compartiendo muchísimas cosas. Así que conocerlos en realidad es súper importante. Muchas veces cuando uno alquila mediante inmobiliaria o mediante makelar un cuarto, uno no tiene la posibilidad de conocer a la gente con la que después va a vivir, pero a fin de cuentas es tanto o más importante que el lugar en sí, porque les pueden facilitar un montón la vida o se las pueden complicar también muchísimo. Así que si pueden conocer a las personas que viven ahí, háganlo. Y otra cosa también súper importante en Ámsterdam es preguntar si el lugar que alquilan les va a permitir registrarse legalmente en ese domicilio o no. Porque ustedes saben que después de vivir 4 meses, vivir y trabajar 4 meses acá, tienen que registrarse en un domicilio. Pero no todos los lugares que se alquilan te permiten registrarte ante el municipio. Así que pregunten si la casa o el departamento o el cuarto o el estudio o lo que sea les va a permitir registrarse ahí o no. Y para terminar este video, que creo que me está quedando un poco largo, les quiero contar brevemente algunas malas experiencias que yo tuve, no para quejarme, sino para que ustedes también aprendan de mis malas experiencias y no cometan los mismos errores y sean muy exitosos en su búsqueda de vivienda en Ámsterdam, aunque en realidad estos consejos que estoy dando son bastante generales y les van a servir para encontrar vivienda y para ver cosas para pensar cuando uno se muda a cualquier lugar. Así que mis malas experiencias en primer lugar fueron con gente con la que estaba conviviendo que yo no conocía. Al margen de, bueno, esta persona es sucia o esta persona cocinó y no limpió o dejó todo el baño mojado, al margen de esas peleas que a fin de cuentas no son tan importantes y uno siempre se termina adaptando, hay cosas que uno, o al menos yo particularmente, no puedo tolerar, como por ejemplo discusiones entre otras personas. Si yo estoy en mi cuarto y escucho que otras personas se están poniendo a gritar y discuten fuerte y se agreden y demás, wow, eso para mí es algo intolerable. Y lamentablemente en la primera casa en la que viví pasó esto y fue wow, la verdad que no la pasé nada bien. Así que por eso les digo, si pueden conocer a las personas con las que van a vivir, háganlo porque es súper importante. Otra mala experiencia que tuve, también en la primera casa en la que viví, que dicho sea de paso la conseguí por Facebook, es que la calidad de la casa era muy mala. Todo el tiempo se rompían cosas. Y no es que era por el mal uso, era porque la calidad de la casa era muy mala. De hecho, les voy a contar algo que es terrible en realidad. Yo por suerte estaba en la planta alta, en la planta baja vivía una chica que estaba justo debajo del baño. Resulta que el baño no funcionaba muy bien y no sé, había como humedad o algo así. Y la cuestión es que debajo de la ducha su cuarto apareció todo mojado y tuvieron que arrasar la ducha, pero la ducha estaba en el tercer piso, o sea, una locura. La calidad de esa casa era realmente muy mala, así que tengan en cuenta eso. Presten atención a los detalles edilicios y no solamente a las cosas de decoración, sino presten atención a cuál es la base de la casa, que eso también es súper importante. Otra mala experiencia que yo tuve fue alquilar y que después el agente inmobiliario o el makelar desaparezca. Por ejemplo, uno cuando alquila dice que si uno tiene un problema con la casa, como estos problemas de los que les hablaba antes, uno siempre tiene que llamar y la persona encargada de reparar estos daños no es la persona que alquila, sino el dueño. Me ha pasado también que la casa tal vez estaba cayendo a pedazos y el dueño o el agente inmobiliario no aparecía. Así que eso es súper importante. Fíjense a ver cuáles son los plazos de atención que les dan la primera vez que se comunican y ahí fíjense cuál es la energía que les da a estas personas y ahí más o menos van a saber, van a poder prever cómo va a ser esta situación. Y otro de los problemas es que a veces los términos del contrato, es decir,
la duración del contrato son muy cortitos. Por ejemplo, podés vivir ahí solamente por 6 meses o solamente por 9 meses y así uno termina todos los años o incluso 2 veces por año mudándose, y eso la verdad depende mucho de la actitud que uno tenga y también la cantidad de cosas que uno tenga, porque no es lo mismo mudarte con muebles que mudarte sin muebles, y no es lo mismo mudarte en el barrio que mudarte de una punta de la ciudad a la otra. Así que también esas son cosas que tal vez si alquilas solamente cuartos amueblados, si tenés solamente tu ropa y te mudas en el mismo barrio, ni siquiera es un problema, pero si justo te mudas con muebles, ahí sí puede que sea un problema. Así que esas son cosas a tener en cuenta y a considerar. Así que bueno, espero que este video les haya servido, ya sea para alquilar en Ámsterdam o para alquilar en otros lugares. Muchas gracias por haberlo mirado. No se olviden de suscribirse, vayan a darle al botón ese rojo de suscribirse ahora mismo, porque no hay que dejar para más tarde lo que podemos hacer hoy. También denle like a este video y decime en los comentarios qué te pareció, si me olvidé de mencionar algo y cuáles son tus experiencias y demás. Nos vemos muy pronto, así que chau chau.